Y Romanos 16:25 dice: y al que puede confirmarlos según mi evangelio, hablando el apóstol Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculta desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y aunque pareciera que es algo tan sencillo, pero realmente es algo profundo. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a una iglesia, a la iglesia de Roma, a hombres que eran guerreros, que eran conquistadores, y que a esos hombres guerreros y conquistadores Pablo empezó a ganárselos desde la cárcel. Cuando él estaba encerrado, él empezaba a compartir el evangelio, y aquí él está hablando al único que puede confirmar, según él ya había hecho suyo el evangelio, según mi evangelio. Vamos a Romanos 1, por favor, 1:1, ¿sí? Y aquí vemos al apóstol Pablo empezando, saludando a la iglesia de Roma. Y entonces él comienza: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Y realmente la santidad a la cual nos habla la palabra de Dios es una vida en la cual podamos estar apartados para el evangelio de Dios. Es una vida en la cual podamos estar apartados. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Y entonces él concluye lo que estábamos leyendo ahorita en Romanos 16. Él concluye con estas palabras, la doxología final. Dice: confirmarlo ahora según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Es que pareciera que a veces es algo tan sencillo, pero que realmente es un misterio, y que este misterio para muchos está escondido. Es un misterio que todavía no se les ha dado a conocer, porque el mismo Pablo decía: ¿y quién les predicará? ¿Quién los guiará si no hay quien les predique? ¿Verdad? Y es que todo esto tiene que ver con la predicación de su palabra, con la predicación del evangelio de Dios, con la predicación ahora el apóstol Pablo decía: ahora mi evangelio. Él ya había hecho suyo el evangelio de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Y entonces después dice: pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y entonces, si se nos ha dado a conocer ahora, es para que podamos obedecer a la fe. ¿Cuál fe? La fe que vence al mundo. La fe que nos habla el apóstol Juan en primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y entonces ama al Padre, ama al Hijo. Y entonces, ¿para qué? Y más adelante en el versículo 3 de primera de Juan 5:1 dice: y entonces dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. Y entonces lo que Él nos manda hacer ya no es algo gravoso, ya no es algo en el cual podamos poner trabas o en el cual se nos pueda dificultar. Es que la evangelización mundial es un hecho, amados. La evangelización del mundo es un hecho y no va a ser gravoso. ¿Por qué? Porque no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Y entonces, si lo hace Dios y creemos en ese Dios, que si tenemos fe, dice, le dirás a este monte: muévete, y se moverá. Pero yo llevo más de 40 años en el cristianismo y nunca he visto a ningún hombre, por muy ungido que esté, mover un monte, ¿sí? Porque hemos malinterpretado las escrituras, ¿sí? Es que cuando tenemos la fe de creer en Jesús el Cristo, el que consumó todo en la cruz, entonces podemos trascender más allá de las montañas, podemos trascender más allá de los océanos, podemos trascender más allá de los continentes, y entonces podemos cumplir el mandato que nuestro Señor nos dejó, la gran comisión. Por algo es la gran comisión, ¿sí? Y han pasado más de 2000 años
Y como no hemos creído, entonces nos hemos encargado de construir grandes templos, nos hemos encargado de construir grandes ministerios, menos el ministerio de la reconciliación. Y entonces podemos tener ministerios de banderas, ministerios de panderos, ministerios de alabanza, grandes, fuertes, poderosos, ministerios de luz y sonido, porque ahora ya hay un ministerio para que pintes tu iglesia oscura, pongas luces neón y se vea más espectacular. Pero Cristo Jesús no murió por eso. Cristo Jesús murió para que podamos obedecer a la fe, como dice el apóstol Pablo: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Y al que ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y eso es lo que Dios quiere, que ahora que se nos ha dado a conocer, obedezcamos a la fe, seamos obedientes. Por eso Jesús murió sin pecado. ¿Qué es el pecado del que nos habla la Biblia? El pecado es no obedecer la palabra de Dios. Jesús vino, se hizo hombre, Cristo se hizo hombre, se manifestó en Jesús. ¿Para qué? Para obedecer al Padre. Y entonces Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue obediente, ¿sí? Y entonces por eso Él murió sin pecado. No fue concebido en pecado, nació de una virgen, ¿sí? Y entonces Él fue obediente al Padre y Él hizo su voluntad. Y entonces, así como Él nos pone ese ejemplo, Él quiere que ahora nosotros, que se nos ha dado a conocer el Evangelio, podamos ser obedientes. ¿A qué? A su voluntad. Podamos ser obedientes a la fe que nos ha sido entregada. Y el apóstol Pablo mismo, es que después de Pablo, pocas personas, yo creo, que han alcanzado. Una vez me encontré a un pastor de una denominación, y me decía: es que no ha habido un hombre tan grande y tan poderoso para evangelizar que Calvino. Y yo lo único que le decía: ¿sabe qué? Yo creo que el apóstol Pablo fue mayor que Calvino, que Lutero, que Wesley, que cualquier hombre de cristiandad, porque Pablo dio su vida por el Evangelio. Y entonces Pablo, con esa autoridad que tenía, le escribe a Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo 4, del versículo 1 al 8. Y Pablo le dice a Timoteo que predicara la palabra. Y pocas veces escuchamos esta palabra en las Escrituras, pero Pablo se las decía: te encarezco delante de Dios. Es que esto que hacemos es delante de Dios, no es delante del hombre, no es delante de ninguna denominación, no es delante de ninguna organización, porque déjenme decirles, si aquí estamos reunidos, no es para hacer una nueva organización, no es para hacer una nueva denominación, porque creemos que ya hay muchas denominaciones, ya hay muchas organizaciones, ¿sí? Pero sí creemos que Dios va a usar, cual sea la denominación, cual sea la organización, va a usarlas. ¿Para qué? Para que demos a conocer el nombre de Cristo, ¿sí? Y entonces le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es que hay que tener paciencia, ¿sí? Y doctrina. Ahorita vamos a ver a qué doctrina se refería el apóstol Pablo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y yo creo que esta porción es algo que vemos, ¿sí? Es algo que está sucediendo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día. Y no solo a mí, sino a quién más. A todos los que aman su venida. ¿Sí? Y si estamos aquí es porque amamos el regreso del Señor. Si estamos aquí es porque amamos la venida del Señor. Y entonces ahora vemos en la segunda carta de Juan. En la segunda carta de Juan podemos ver el apóstol Juan ahora hablando, ¿sí? En el versículo 7, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, se encuentra aquí Juan con una señora, y se alegra Juan porque sus hijos seguían en el camino. Y entonces les dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Por eso el Señor nos manda al mundo a evangelizar. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El galardón que nos hablaba el apóstol Pablo, ¿sí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y entonces más adelante dice: y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, ¿sí? Y entonces lo mismo que el apóstol Pablo nos hablaba en Gálatas: si viene alguien más y les predica otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, dice: sea maldito, sea anatema. Y entonces podemos ver cómo Dios nos muestra ahora la película completa de su libro, ¿sí? Y la película completa del libro de Dios tiene que ver únicamente con el Hijo, con el Mesías que prometió, el Mesías que vino y que se cumplió lo que hablaban los salmos, los profetas y la ley de Moisés, se cumplió. Pero ahora ya se cumplió esa parte, pero ahora Él nos dejó un nuevo pacto, un mejor pacto. Y eso tiene que ver con la evangelización del mundo. Mateo 24:14. Y eso tiene que ver no para que todos crean, porque no todos van a creer, pero es para que demos testimonio, para que testifiquemos. Y si hoy tú estás aquí, es porque a mí me da testimonio el Espíritu Santo de su poder. Es que si hay poder de Dios, es esto, que Él puso en tu corazón venir desde 500 kilómetros, 400 kilómetros. Los de Acayuca venían en camino el día de ayer, pero se tropezaron con un bache y se les volaron las dos llantas, ¿sí? Y a las 2 de la mañana nos estaban avisando de que se iban a regresar, pero ¿qué creen? Ellos van a trascender y mañana van a estar aquí. Ellos ya agarraron ahorita de camino, son 1000 kilómetros los que tienen que recorrer. Ya los recorrimos nosotros, en esta ocasión recorrimos 1100 de ida y 1100 kilómetros de regreso, ¿sí? Y ellos han trascendido, no les importó si se les volaron, era lo fácil, era no, pues ya gracias pastor, acá nos quedamos y bueno, ahí nos platican. No, vienen, estuvieron comunicándose con el pastor Fabián. Entonces, queremos hablarles un poquito nada más de lo que Dios nos ha permitido realizar, ¿sí? Después de esto vamos a tener un convivio, vamos a tener comida, ¿sí? Pero quisiéramos hablarles un poco de lo que Dios nos ha permitido hacer. Nosotros en el 2013, en noviembre, a finales del año de 2013, nos visitaron los pastores de Corea. ¿Por medio de quién? De un pastor de Miami. Ellos llegaron primeramente a Miami, se encontraron con un pastor, ¿sí? Y este pastor había venido aquí a León y me conocía. Y este pastor me pidió que si podíamos hacer algo. Yo hace poco tiempo dejé la Alianza de Pastores, estuve 4 años como tesorero de la Alianza de Pastores de aquí de la ciudad. Y entonces me pidió que si podíamos hacer algo con los hermanos de Corea, que venían a hablarnos sobre el Evangelio y el evangelismo de la Biblia.
¿Y para qué? Para que pudiéramos alcanzar nuestra región y pudiéramos alcanzar las naciones para Cristo. Y entonces en noviembre del 2013 vienen ellos por primera vez. En esa ocasión venían con un mensaje, venían con las cartas del Evangelio, un material hermoso que tienen. Corea es el país con mayor cristiandad en el mundo. El 25% de la población de Corea del Sur es cristiana, ¿sí? Y entonces los invitamos, preparamos todo aquí para su entrada, ¿sí? Nos prestaron una casa y entonces pudimos tener una semana de discipulado sobre la palabra. Y después de eso que salimos a predicar el Evangelio, salimos a predicar. En ese entonces había unos niños pequeños y ellos se maravillaban porque como desde chiquitos hasta uno me lo sapearon. Ay, ese chamaco, ¿no? Y se me pegaron, pero por el nombre de Cristo puedo recibir todo, ¿sí? Sí, decía Nachito, en ese entonces era Nachito. Y bueno, a partir de ahí empezamos. Ellos, al ver la respuesta que Dios nos dio aquí en este lugar, es que no importa si somos una iglesia pequeña, lo que importa es que tenemos el corazón para obedecer a Dios, ¿sí? No importa que seamos pocos, lo que importa es que podamos ser pocos pero obedientes a la palabra de Dios. Y entonces ellos regresan por segunda vez en el 2014. En el 2014 vienen 2 ocasiones, entran aquí a México y entonces empezamos a caminar con el Evangelio que el Señor nos había mandado. Y entonces vamos a proyectar un poquito de lo que a partir de ahí el Señor, ¿sí? En el 2015 es cuando realmente, después del 2014, empezamos a hacer preparativos, empezamos a hablar con pastores. Aquí en la Alianza de Pastores se cerraron las puertas, ¿verdad? El pastor Fabián conoce las causas, se cerraron las puertas porque a veces hay otros intereses en los pastores, y cuando no es para sus intereses, entonces no te abren las puertas. León es una ciudad, es una región complicada para el Evangelio. León es lo que es el centro, Guanajuato es el estado menos evangelizado. Tenemos el 0.01% de evangelización en esta región. ¿Por qué? Porque es una zona de mucha religiosidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Podemos ver cómo han entrado brujos colombianos, y la televisión se ha llenado de brujos que comparten mentiras a la gente. ¿Por qué? Porque hacen un estudio de mercado, y ese estudio de mercado que arroja que el centro de la República es un muy buen negocio para los religiosos, porque hay mucha religiosidad, ¿sí? Entonces se ha llenado de muchos brujos, se ha llenado de muchas sectas, ¿sí? Y entonces, ¿qué empezamos a ver? Esa parte. Nosotros éramos una iglesia que no evangelizábamos, no salíamos realmente a las calles a evangelizar. ¿Cómo pensábamos? Hacíamos eventos y pensábamos que haciendo eventos era la forma de evangelizar, etcétera, pero no salíamos a la calle. Y entonces, ¿qué pasa? Acompáñame a Juan 15, por favor. ¿Qué pasa? De hecho, ahorita el pastor Cho les manda saludos. Vienen ellos de San Miguel de Allende, vienen con otros pastores de allá de San Miguel de Allende. Y se nos olvida a veces esta porción de Juan capítulo 15, en el cual a lo mejor la leemos y la hemos leído, pero nos falta profundizar en esta palabra. Y entonces Jesús está hablando y dice: la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Y qué es el permanecer?
¿sí? El permanecer en su palabra es cumplir su palabra. El permanecer en su palabra es hacer su voluntad. El permanecer en su palabra, el apóstol Pedro lo decía de esta manera: tenemos que seguir las pisadas de Cristo, lo que Él mismo hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Damos fruto y entonces el Padre es el que nos limpia, ¿sí? Hoy se hablan tantos temas para atacar problemas sociales. Se hablan tantos temas en el púlpito para atacar problemas económicos. Se hablan tantos temas en el púlpito para atacar problemas sociales, culturales, económicos, morales, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es dar fruto. Y entonces, cuando la gente da fruto, ¿quién nos limpia? El Padre nos limpia. Cuando dice: y entonces todo pámpano que el niño lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué significa esto? Aquí mismo Jesús nos da la respuesta: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y entonces la palabra se nos va revelando a nuestra vida, y entonces surge un cambio interno en nuestro corazón, ¿sí? Y ese cambio interno solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y entonces Dios se encarga. ¿Para qué? Para que entonces demos más fruto. Y entonces vamos dando más fruto, nos va limpiando el Señor, nos va quitando nuestras imperfecciones. Porque dígame de aquí, ¿quién es perfecto aquí? Aparte de mí. ¿Quién es perfecto? Pues bueno, Mabel, usted es perfecto, ¿no? Ni con toda su trayectoria. ¿Tú, Kevin? No, si la pastora Mabel. Pastor Hidalgo, usted es perfecto. Somos perfectos en Cristo Jesús. Él ya nos perfeccionó, ¿sí? Y en ese perfeccionar de Cristo, nosotros vamos caminando haciendo su voluntad. Y queremos hablarle un poquito de esto. No es para alardear, es por la gracia de Dios. A pesar de ser, Dios nos ha permitido que se levanten discípulos importantes, y entonces esos discípulos, aquí vemos el resultado. Discípulos, párate por favor, Alexis, y Hernán, póngase de pie, ¿sí? Para la gloria de Dios, ¿sí? Son dos jóvenes que han recibido, conocieron al pastor. Pastor, póngase de pie, mi amado pastor, ¿sí? El pastor los invitó a compartir a su iglesia, ¿sí? Y no necesitan una orden específica, una orden especial. Es algo que Dios hace, gracias, ¿sí? Y entonces el pastor empezó a escuchar el mensaje, el evangelio, y aquí están, ¿sí? Es que no se trata de un organigrama o no se trata de una organización. Son discípulos de Cristo, van con el pastor, le comparten al pastor. El amado pastor aquí está, él los invita a compartir los domingos por la tarde. Ellos vienen aquí el domingo por la mañana, y el domingo por la tarde van y predican el evangelio, ¿sí? Aquí está Diana, aquí está Tere. Diana le comparte a Tere, Tere le comparte a otras personas, y así se va cumpliendo la evangelización, ¿sí? Así se va cumpliendo, y la iglesia va creciendo, pero la iglesia local, ¿sí? Y la iglesia que es fuera de lo que es las cuatro paredes, la congregación. Diana le comparte, Martín le comparte a Sandra, ¿sí? Sandra le comparte a otros hermanos, y se va extendiendo esto, ¿sí? Y todo esto con un único propósito: darle la gloria a Dios. Y entonces nosotros en el 2015 empezamos a salir al estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato tenemos 44 municipios que tenemos que estar trabajando, ¿sí? Ahorita ya está San Francisco del Rincón, Irapuato, León, está Guanajuato, está San Miguel de Allende, y vamos hasta que todos los municipios del estado de Guanajuato esté un digno. ¿Quién es el digno? El digno es el que recibe la palabra, inmediatamente reacciona a la palabra. ¿Para qué? Para empezar a compartir
el evangelio y ganar su zona o ganar su municipio, su colonia, y entonces se va extendiendo el evangelio. ¿Sí? Por eso cuando hacemos esto podemos entender Santiago. Acompáñame a Santiago 5, por favor. ¿Sí? Y entonces lo vas viviendo, y entonces la palabra de Dios se te va haciendo realmente viva y eficaz, porque no nada más queda en la letra, sino es algo que estás viviendo, es algo que estás obedeciendo como el Señor lo dejó, el Señor lo estableció, y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir sus pisadas. ¿Sí? Y entonces dice Santiago capítulo 5 versículo 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, pero aparte cubrirá multitud de pecados. El evangelizar es buscar al digno, evangelizar es buscar a uno. Ese uno se va a encargar de lo demás, ¿sí? Ese uno va a encontrar a otro, y luego ese otro a otro, y luego ese otro a otro, y ese otro a otro. Y es conforme va sucediendo, ¿sí? Nosotros no evangelizamos para traer gente a tiempos de cambio, ¿sí? Sería un error. El Señor Jesús dijo: ustedes recorren tierra y mar, haciendo proselitismo, haciendo prosélitos ¿a qué? A su religión, haciéndolos doblemente malditos, porque entonces después tenemos bien puesta la playera de la denominación y nos olvidamos de quién es Cristo, nos olvidamos de la unidad del cuerpo de Cristo, nos olvidamos de cumplir el mandamiento del Señor en unidad, ¿sí? Y no es que sea malo, el problema es que ahora hemos creído más en las obras del hombre que en lo que el Señor ya hizo. Y Dios quiere que regresemos nuestro caminar a Él. Por eso Jesús a esos hombres que hacían todo a la perfección, vestían pulcramente, oraban 3 veces al día, ayunaban, con lo que se ahorraban del ayuno se lo daban a los pobres, ¿verdad? Y yo creo que, hablando de cristianismo actual, ellos entrarían en un modelo exacto y perfecto de cristiandad, porque hacían todo a la perfección. Pero lo único que no supieron hacer a la perfección fue reconocer a su Mesías. Y estos hombres eran los fariseos. Y Jesús les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras, ¿sí? Hijos de su padre el diablo, porque la voluntad de su padre el diablo quieren hacer, ¿sí? Porque ellos no lo reconocieron, y entonces se encargaban de hacer templos grandes, majestuosos, de vestir bien, de aparentar algo que realmente no vivían, ¿sí? Y entonces nada más se dedicaban ¿a qué? A juzgar. Y dice que nada más iban viendo y siguiendo a Jesús para ver qué hacía, y entonces lo juzgaban. ¿Y por qué lo juzgaban? Porque lo querían matar, ¿sí? Pero cuando entonces nosotros trascendemos a todo eso y vamos realmente contracorriente, incluso contra las corrientes de la cristiandad hoy en día, ¿sí? Vamos contracorriente, pero vamos por uno, vamos por un alma que crea. Y ese que crea se va a encargar de su región. Y entonces podemos ver en Hechos 15 a una Lidia, en Hechos 16 a un Jasón, en Hechos 17 y 18 a una Priscila y Aquila, discípulos de Pablo que empezaron a levantarse. ¿Para qué? Para ganar sus regiones. Y es como empezó el evangelio a extenderse. Y entonces, ¿qué pasa? La que sigue, por favor. Vamos por nuestro estado, vamos por nuestros otros estados. Entramos en esa ocasión a San Miguel de Allende, estuvimos con el pastor Tomás y Cristina, la congregación Misericordia y Gracia, ¿sí? En julio del 2015, ellos conocen, están trabajando, están en San Miguel de Allende, ¿sí? Y empezaron y fueron confrontados. Después de ahí se abrió el primer seminario, ya con estos pastores, con su congregación, del 6 al 8 de agosto del 2015. Tuvimos el primer seminario, se compartió y se encontraron discípulos importantes en esa ocasión en San Miguel de Allende. Y después de ahí, otra vez la que sigue, por favor, nos encontramos con esta pareja joven, ¿sí? Mauro Servín y Viviana Servín. Ellos tienen un movimiento que se llama Redes Juveniles,
en Querétaro, ¿sí? Y en esta ocasión ellos viajaron de Querétaro y nos fueron a buscar a San Miguel de Allende, y ellos querían que nosotros pudiéramos llevar el Evangelio para que los jóvenes conocieran realmente el Evangelio. Después de ahí acordamos una fecha, ¿sí? Y mientras fuimos también ahí, ya en el segundo seminario de San Miguel de Allende, nos encontramos con discípulos importantes. Aquí está una pareja que se llama Luis Lot y su esposa Erika. Ellos al ratito llegan, sí, son los que vienen de San Miguel de Allende, y estuvimos ahí con un pastor americano. Después tuvimos un tercer seminario en enero del 2016, y estuvimos con un pastor que se llama Gustavo en su congregación también allá en San Miguel de Allende, y se encontraron discípulos importantes. Después de ahí, unos pastores de Irapuato vinieron aquí a León a escuchar el mensaje, ¿sí? Y se llevaron el mensaje, ¿para qué? Para sus comunidades, para sus rancherías, ¿sí? Y empiezan entonces a trabajar. Después en Salamanca estuvimos aquí con un pastor, con un servidor y su esposa, ¿sí? Y se les compartió. Ahí estamos por concluir para efectuar un seminario ahí en Salamanca y poderles compartir el Evangelio de la Biblia y la evangelización que nos habla la Biblia, ¿sí? Después en San Francisco del Rincón, donde está Jorge y su esposa, nos encontramos con estos dos coreanos, ¿sí? Este pastor viene de Los Ángeles y este pastor está en Aguascalientes, y se les compartió y se les predicó el Evangelio también. Entonces hay algunos que en el momento no reaccionan a la respuesta del Evangelio, pero conforme van meditando y van profundizando en ella, va siendo revelado el Evangelio de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, y entonces se vuelven puertas. ¿Para qué? Para que podamos salir a evangelizar y podamos ir a otros lugares a evangelizar. Después de esto se abrieron seminarios compartiendo con otros pastores aquí en Guanajuato, ¿sí? Y aquí, bueno, pues está la congregación Puerta del Cielo, compartimos, y me gustaría que el pastor Fabián nos pudiera compartir un poquito de su experiencia, porque él vino una ocasión aquí y después abrió las puertas de su congregación, Tiempos de Cambio, y a partir de ahí, que diga, sucursal Puerta del Cielo. Perdón, Puerta del Cielo. Así que, pastor Fabián, por favor, pase. Perdona, ya reveló sus planes maquiavélicos, ¿no? Sí. No, en realidad, nosotros regresamos de Brasil en el 2009, estuvimos allá casi una década de misioneros, y cuando regresamos en el 2010 fundamos esta congregación. Hay algunas personas de nuestra congregación aquí, y veníamos con el plan y lo seguimos llevando a cabo, de levantar una adoración continua 24/7, y es algo que nos mueve. Desde entonces estamos orando todos los días. Hoy tenemos 5 turnos diarios de adoración, pero en aquella época de la cual está mencionando el pastor Roberto Cetina, estábamos orando y Dios empezó a poner una inquietud. ¿Cuántos saben que la oración funciona? Y muchas veces pensamos que vamos a orar por algo, pero el Espíritu Santo empieza a mover nuestra oración hacia otra dirección, que es su dirección, y por eso es necesario orar, porque la palabra dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. 1 Corintios, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto significa que muchas veces tenemos un plan, pero Dios tiene otro. Y a pesar de que nuestro plan es bueno, que nuestro plan es bíblico, que nuestro plan es algo padrísimo, es un proyectazo, Dios tiene algo superior, y a veces bastante distinto. Entonces, en ese tiempo estábamos en la oración, y Dios empezó a inquietar mi corazón, y mi oración se empezó a tornar: Señor, muéstranos qué es lo que sigue. Señor, muéstranos cuál es el siguiente paso. Señor, revélanos, algo está faltando. Y yo en realidad empecé a sentirme seco, y a pesar de que estaba la congregación muy bien, el local es rentado, ahorita está más bonito de lo que se ve allí. El local es rentado y la congregación había crecido mucho. Es una congregación que creció numéricamente mucho en relación a la estadística de crecimiento de las iglesias en nuestra región, porque hay otras congregaciones más grandes, pero nuestra congregación creció bastante. Todo estaba bien, la economía estaba bien, la familia bien, el ministerio bien,
acaba de salir a Brasil a ministrar otra vez, hice un tour por allá y todo lo que a un pastor le gusta, ¿no? Estaba sucediendo, pero yo me estaba sintiendo seco. Y entonces en ese tiempo yo conocí a Roberto, pero lo conocía de vista y de saludo porque asistíamos a la reunión de la Alianza y ahí nos veíamos, un respeto por él y un saludo amistoso siempre, pero no habíamos tenido realmente nunca una relación. Y un día nos encontramos donde los pastores siempre se encuentran, ¿verdad? En el centro comercial, ¿verdad? Y ahí nos encontramos los cuatro. Y cuando empezamos a platicar, pues platicamos con aquella diplomacia y aquella burocracia que se usa, ¿no? Burocracia, no, diplomacia. Aquel sigilo, aquella prudencia de no querer quedar mal con un pastor y hablar bien con él. Pero de repente, por alguna razón, soltamos la sopa y nos dimos cuenta que había un mismo espíritu en cuanto a la obra del Señor. Y él me dijo, pues mira, hay unos hermanos de Corea que vienen con unas palabras ahí, unos seminarios muy lindos y pues ellos vienen y ¿por qué no vas? Te invito, vas. Órale, le dije, está bien. Y sucedió que cuando fue el seminario me invitó poquitos días antes. Mi bendita agenda no me dejaba estar todos los días, pero pude estar creo 2 veces. En esa ocasión fue aquí, me senté allá, me acuerdo muy bien. Y cuando el pastor Hu estaba predicando y Mu estaba traduciendo, realmente ellos han crecido mucho en cuanto a saber los tiempos para dejar traducir al traductor, porque en aquella época no dejaba el pastor Hu ni el pastor Cho que Mu tradujera, entonces el mensaje llegaba a la mitad, la verdad, y tenías que estar muy atento. Y también otra cosa, ¿no? Los mexicanos como que nos quedamos enhelados con el cansamidad y todo eso, ¿no? Y uno está medio embobado, perdiendo el tema por escuchar el idioma coreano, ¿no? Pero de alguna forma, en esos días, el Espíritu Santo me estaba hablando muy fuertemente. Escucha lo que estos hombres tienen, escucha lo que ellos están hablando, porque es lo que yo he estado queriendo que tú escuches, porque es lo que yo te he estado queriendo mostrar, ese siguiente paso, es lo que viene para tu vida. Entonces esa palabra del Señor en mi espíritu me hizo poner la máxima atención que pudiera, y me quedé muy picado con el tema. Regresé al tercer día y ahí escuché la palabra de Rey, Sacerdote y Profeta, que ustedes todos ya la han escuchado, que esas son las unciones del Cristo. Y allí como que una venda se quitó, como que una ficha cayó y me quedé muy impactado. Pero tuve mis luchas, como todos los pastores tenemos, la lucha de decir ya lo sé, la lucha de decir eso ya lo conozco, ya lo he predicado, de alguna forma lo he predicado. Y lo que nos dificulta a los pastores recibir bien la palabra es la falta de humildad, cosa que Dios estuvo tratando en el transcurso de un año, ¿verdad? Porque esta palabra inmediatamente la prediqué el domingo. Las 3 unciones, o la unción del Cristo, Rey, Sacerdote y Profeta, lo creí, lo prediqué el domingo, pero con aquella mentalidad: es algo que ya sé, es algo que nada más necesitaba que me lo platicaran así como me lo platicaran, ¿no? Para volverlo a platicar y ponerle ya mi sello, ¿verdad? Pero el pastor Roberto y el pastor Cho muy inteligentemente me pidieron después que si podía yo permitir que la siguiente conferencia se hiciera en la sede de nuestra congregación, que es un poquito mayor y más linda que esta. Es drama. Pero sí es mayor. Bromeo porque es mi amigo y él sabe que es mayor. Y entonces me pidieron que fuera el seminario allí. En esa ocasión dieron las 25 lecciones, creo. Las 33, gracias. Y cuando dieron las 33, que es el movimiento de la palabra, es la forma de llevar este evangelio de forma precisa, concisa y maciza a las personas, dejé de verlo como un material, realmente dejé de verlo como un método, dejé de verlo como algo que serviría a mi visión. Me di cuenta que era la visión del Espíritu Santo para esos últimos días. Y ahí cayeron otras fichas. Me volvieron a pedir una segunda vez que permitiera abrir el lugar para otro seminario donde dieron las 25 lecciones, que eran lecciones nuevas. Y ahí ya el Señor me desbarató
Y desde entonces estamos caminando con esto, con esta palabra, con esta revelación. Como hemos dicho siempre, no es una revelación nueva. Solamente el Espíritu Santo está desempolvando lo que Él ya había dado hace mucho tiempo y que la iglesia dejó en una esquina, y después no solo la dejó en la esquina, la perdió, se quedó por algún lugar de la casa y estaba hasta escondida. Y hoy estamos predicando esta palabra, y hemos estado viajando con el pastor Roberto, el equipo de Tiempos de Cambio, por la República. Este último viaje a nosotros nos ha desafiado mucho, este viaje que hicimos a Morelos y a Veracruz, y realmente nuestro corazón está alcanzar el país. Y ustedes que están aquí, pastores de otros estados, pastores de otras ciudades, de otros municipios, este tiempo aquí es bien especial. No crea usted que nada más es una reunioncita, es algo que el Espíritu Santo está activando. Yo le quiero preguntar algo: la reunión del aposento alto, ¿qué tan importante sería? Nada más había 120. Y no estaba Anás, no estaba Caifás, no estaban los grandes de Jerusalén, no estaban ahí ellos. Estaba una bola de antiguos pescadores, cobradores de impuestos, algunas mujeres, que en el pasado unas de ellas habían sido hasta rameras y cosas así. Eran gente que al mundo no era importante, pero ¿qué tan importante fue esa reunión del aposento alto? Pues yo les quiero decir algo: ese es un aposento alto otra vez, y el Espíritu se está moviendo. Amén. Y la verdad que eso es importante, porque no somos a lo mejor grandes oradores o hombres como Apolos, elocuentes, poderosos. Yo creo que sí somos personas comunes y corrientes, ¿sí? Que queremos hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que queremos invitarles en esta ocasión. Y el pastor Cho más adelante irá, no estaba planificado realmente lo de San Miguel de Allende, pero fue importante el que él pudiera ir para allá. Y luego prosigamos, por favor, así Fabián, con Arturito, ponte de pie, Arturito, para que vean que no somos racistas, ¿verdad? Vamos a las gentes de color. Le compartió al pastor Toñito, por favor, de Irapuato, un pastor con una trayectoria grande, y él estuvo sobre el pastor Toño, ¿verdad? Pastor Toñito, Pastor Toño, Jesús es el Cristo, Pastor Toño, mire, denos oportunidad. Y el pastor Toño dijo, bueno, ya ve, ¿sí? Y es así como el pastor Toño así es, ¿sí? Y es como hemos estado. Después de ahí se abrió una congregación que se llama CCI, ¿verdad? Hay con discípulos de aquí de la congregación. Estuvimos después en una congregación que se llama Amistad de León, con los pastores Luis Elías Aparicio. Más adelante estuvimos haciendo desayunos de mujeres para compartirles el Evangelio, y donde se levantaron también mujeres poderosas para la predicación de su palabra, de su Evangelio. Después tuvimos lo que decía el pastor Fabián. Después ya abrió y se hizo en noviembre del 2015, se hizo el seminario. Él es el pastor Cho, él es el pastor Hu, ¿sí? Que se hizo el seminario ahí en la congregación del pastor Fabián, e invitó a otros pastores. Después de ahí, como dicen las escrituras, todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Aquí tenemos unos discípulos, se llaman Luis Edith, ahí en su casa, con unas personas que vinieron de Pachuca, de Querétaro y de Acapulco. Se les dieron ahí en su casa, ahí los hospedaron, y ahí se les dieron las lecciones para evangelizar. Aquí estamos organizando el próximo viaje que íbamos a tener, para salir. Y luego, sigue, por favor. Tuvimos velada de oración. Hemos estado orando, nos hemos estado reuniendo con la congregación del pastor, otras congregaciones, estar orando porque Dios abra los corazones y se abran puertas grandes para la evangelización de nuestra nación. La sigue, por favor. Oración por León, pastores de la congregación. Cada sábado del primer sábado del mes se ora aquí en la ciudad a las 5 de la mañana
por las cuestiones de aquí de la ciudad y del estado. Estamos juntándonos en oración. La que sigue, por favor. ¿Sí? Reuniones para preparar el evangelismo mundial, la que sigue. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Los discípulos van recibiendo, es que realmente el evangelio lo que ocasiona es vida en las personas. Hay algo que yo creo que todos los pastores que estamos aquí hemos visto: las divisiones entre iglesias, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto cómo se dividen, sí, va uno creciendo y de repente no falta aquel que se siente ya capacitado, se siente preparado, se agarra un grupito de personas y ¡pum! ¡Vámonos! Dios no viene a dividir. Tenemos un Dios que suma y multiplica. Las divisiones son del diablo. Esas no le agrada. Diablo significa divisor, ¿sí? Satanás, quien es el príncipe de este mundo, esa es su función, dividir. Y entonces, ¿qué pasa? El movimiento de la palabra, ellos que empiezan a cobrar vida. Carmen empezó a discipular, Diana empezó a discipular, Guille empezó a discipular, Maggie empezó a discipular, Arturo empezó a discipular, y cada uno de los jóvenes, Martín, Jo, Fer, empiezan a discipular, y entonces empiezan a dar los movimientos de la palabra. ¿Qué significa esto? La diferencia de un grupo de movimiento a una célula o algo es que en las células empiezan precisamente a gestarse las divisiones, y entonces después ya el anfitrión se siente dueño o propietario de la célula, ¿sí? En el movimiento de la palabra, ¿qué pasa? Se encuentra a las personas, ¿sí?, a la buena tierra, y la buena tierra es la que se queda. Y hay mucha gente que recibe gracia, pero que en ese momento no les es revelado el evangelio, ¿sí? Y no tenemos que estar macheteándoles y agarrándolos a bibliazos, porque no va a venir de nosotros la revelación viene de Dios. La salvación es de Jehová, dice la palabra. Y es que solamente la obra del Espíritu Santo es el que trae convicción de falta y de pecado, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? El grupo de movimiento de la palabra tiene su tiempo, ¿sí? Se termina el objetivo, se halla la persona y ¡pum! Y nos movemos. Era lo que hace el apóstol Pablo. Si nosotros vemos el libro de Hechos, vemos diferentes grupos del movimiento de la palabra que tenían los apóstoles, los discípulos. Pablo llega a Roma, renta una casa, y durante 2 años dice que iban los judíos prosélitos de Roma, iban a la casa con Pablo, y Pablo, a través de las escrituras, les manifestaba y les enseñaba que Jesús era el Cristo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo duró ahí Pablo? 2 años, discipulando y preparando. Se concluyó después de esos 2 años y se movió Pablo, no se quedó ahí fijo, ¿sí? Y entonces empezamos con los movimientos del grupo de la palabra. Regrésate por favor. Este es un grupo de católicos, ¿sí?, compartiéndoles el evangelio. Y es que con este evangelio puedes llegar mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, católicos, cristianos, ¿verdad? Y entonces les compartes el evangelio. A los católicos no les necesitas hablar sobre las imágenes, etcétera, etcétera. Respetamos, solo el Espíritu Santo les trae convicción, ¿sí? Porque no les tocamos eso, sus ídolos. Solamente el Espíritu Santo, a través del evangelio, llegan a la conclusión: esto no es de Dios, esto no dice la Biblia, ¿sí? Aquí están. Y entonces es obra del Espíritu Santo. Dios lo hace, ¿sí? Aquí una familia, aquí Maggie compartiendo con mujeres, aquí estamos con otra familia, el campamento de jóvenes, ¿sí? Que ahora que los campamentos de jóvenes, ¿qué objetivo tiene? Es discipularlos, es encontrar a esos jóvenes dignos que van a empezar ¿a qué? A evangelizar. ¿En dónde? En sus escuelas, en sus universidades, ¿verdad? En sus trabajos, en donde estén, se abren los grupos del movimiento de la palabra. Y entonces se cumple lo que dicen las Escrituras. Y entonces Dios va añadiendo los que han de ser salvos. ¿A dónde? A la iglesia.
dice que Dios es el que añade los que han de ser salvos, y Dios va añadiendo los que han de ser salvos. Entonces la que sigue, se siembra la semilla, se riega la semilla, y entonces los jóvenes, ¿qué empiezan a hacer? Evangelismo en las calles, por automático. No es jóvenes, a ver, y no es estarles ahí machacándole, hay que evangelizar, hay que esto, no, jóvenes, evangelismo, sí, pastor, vámonos, ¿sí? Y empiezan a evangelizar. Es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Sí, que nuestros jóvenes estén interesados, y entonces empiezan a discipular. Aquí estamos programando con Mauro Servín, el que les decía, estamos programando la evangelización de universidades en León y en Querétaro, la que sigue. Entonces, ¿qué pasa? Entramos a Querétaro, ¿sí? Y entramos ahí a la congregación de Trigo y Miel Querétaro, redes juveniles, con Mauro y Viviana Servín, en la que sigue, por favor. Y ahí estuvimos trabajando con equipo, se preparó a la gente, la que sigue, y pudimos ir a diferentes congregaciones. En esa ocasión estuvimos en 5 congregaciones predicando el Evangelio, ¿sí? Y la semilla fue esparcida, la que sigue. Después aquí, en este auditorio, nos lo prestaron. ¿Para qué? En esta ocasión fue el pastor Fabián, ¿sí? Nos lo prestaron, ¿para qué? Para dar el seminario con los pastores de Corea, que en esta ocasión llegaron. Aquí estamos con otro pastor, aquí estamos en la congregación de Mauro Servín, el pastor Mario Lenin de Guatemala, que ya tuvo que irse el día de hoy, ¿sí? La que sigue. Aquí están jóvenes de diferentes lugares, de Pachuca, de Toluca, del Estado de México, de San Luis Potosí, de Zacatecas, jóvenes que empezaron a salir con el Evangelio. ¿Para qué? Para empezarlo a compartir a sus pastores. La que sigue, por favor. Aquí evangelismo en las calles, la que sigue, en Irapuato. Después de ahí entramos a Nuevo León. En Nuevo León se abrieron las puertas, estuvimos aquí con un pastor, la que sigue, por favor, ¿sí? Aquí estamos con el pastor Montalvo, presidente de la Alianza de Pastores. Aquí estamos en la Alianza de Pastores. Esta es una hermana Elvira, que es una líder evangelista, ¿sí? Y fuimos y llevamos el Evangelio a la Alianza. ¿Y qué pasó? Pues el resultado fue que se abrió. En ese entonces ya nos fuimos a pesquerías, un grupo de discípulos, ¿sí? Y nos movimos a Monterrey, allá a pesquerías, ¿sí? Aquí estamos con el pastor que les dije de San Francisco del Rincón. Ahí está el pastor coreano, ¿sí? Y él nos decía algo muy profundo. Dice, ¿cómo distinguimos un chino, un japonés y un coreano? Dice, coreano más guapo, ¿sí? Entonces, pues le dijimos que sí, tenía razón, ¿verdad? Para no... fuimos a compartir el Evangelio en Aguascalientes, en su congregación Hermoso Paraíso, y estamos ahí trabajando con él para poder profundizar en el Evangelio. Después con el pastor Fabián fuimos a Guadalajara, a la Alianza de Pastores. Pero ¿qué creen? El enemigo ya saben cómo opera, dónde ataca el enemigo. Ya después no se logró concluir, porque ¿qué pasó, amado? La alianza se dividió y ya no pudimos entrar. Entonces, pues bueno, sabemos que eso pasa. Luego visita de los pastores de Corea, desde el 2014 al 2015, ¿sí? Estuvimos trabajando. Es bien importante lo que ellos nos han venido a enseñar, lo que ellos nos han venido a sembrar. Normalmente conocemos que aquí va uno comparte, predica y uno recibe, ¿verdad? ¿Sí? Y nos dan la ofrenda, etcétera. No, ellos en vez de venir a pedir, vienen a dar, porque el Señor dio su vida por nosotros, ¿sí? Y ellos ponen el ejemplo. En esta ocasión es la quinta, no recuerdo si la quinta o la sexta vez que... No, la séptima. ¿Séptima? Wow, la séptima vez. Nunca nos han pedido dinero, al contrario, nos vienen a dar, nos vienen a bendecir. ¿Para qué? Para que alcancemos.
Pero algo que les digo, México tiene que ser evangelizado por los mexicanos, no por los coreanos. Ellos nos ayudan y son una ayuda muy importante y bendecimos sus vidas. Pero México tiene que ser alcanzado por mexicanos, por latinoamericanos, y es conforme vamos haciendo. Y entonces ellos vienen ¿a qué? A recibir de lo que ellos han venido a sembrar, y ellos, para ellos es una bendición y es un gran privilegio. Entonces ellos entraron por primera vez en el 2013, después entraron, la que sigue por favor, no tendremos por ahí mi control. La segunda visita en enero del 2014, estuvimos con un pastor de Irapuato, en un canal de televisión por cable, se compartió el Evangelio, ¿sí? Y pudimos estar ahí trabajando. En la que sigue, por favor. Tercera visita en el 2015, en marzo del 2015, estuvimos ahí con pastores. Creo que ahí conocimos al pastor Tonito, ¿sí? En esta ocasión. No, ¿verdad? Todavía no, ¿sí? La que sigue, por favor. Ah, sí, regresa uno. ¿Sí? Aquí en esta ocasión fue la primera vez que vino la pastora Mabel, que estuvo con nosotros apoyándonos, ¿sí? Y estuvo compartiendo el Evangelio también. Después estuvimos en San Miguel de Allende nuevamente, estuvimos aquí en una congregación que se llama Trigo y Miel, estuvimos en Celaya, estuvimos con el pastor aquí, que es un pastor eminente, se llama Felipe del Castillo, ¿verdad? Recibió el mensaje, pero bueno, ya más adelante Dios nos dará la respuesta. Quinta visita, noviembre del 2015, con el pastor Fabián, ahí está Mauro Serví, y empezamos a trabajar. Entramos en Trigo y Miel, Querétaro, San Miguel de Allende, El León, compartiendo el Evangelio, ¿sí? La que sigue, obreros, experiencia y trabajos. Bueno, pues empezaron a trabajar. ¿Y por qué les decimos todo esto? Era lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegaba a cada región y daba testimonio de lo que el Señor estaba haciendo en Tesalónica, en Corintios, en Galacia, en Éfeso, y él mismo daba y compartía lo que se estaba dando en las otras regiones. Pero no quiero cansarlos. Vamos a descansar 5 minutos, por favor, para que por si quieren ir al baño, tomar agüita o algo, vamos a tomar un receso de 5 minutos. Sí, por favor. Está estacionado, la grúa se lo está llevando. No, no es cierto. ¿Verde o gris? ¿Qué marca? Préstale las llaves nada más. Fueron a tener un refresco. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Ahorita tenemos media hora, ahorita tenemos un receso 2:30 para comer, y vamos a terminar 2:30 puntuales para organizar todo, acomodar mesas y poder. Pero, ¿qué pasó? Y bueno, y ustedes se preguntarán, para eso venimos, para ver esto. No, nada más eso. Ahorita nos vamos a organizar y vamos a ir viendo. Acuérdense que es evangelismo mundial. Normalmente no hablamos de crecimiento, no hablamos sobre estrategias, no hablamos sobre métodos. El único método es algo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y aquí en su palabra, ¿alguna idea mía? ¿Creen que quepa aquí en su palabra alguna idea mía? ¿Sí? No, ya lo dejó él establecido. Y entonces, ¿qué ha pasado? Los obreros empiezan a cobrar vida. Hablábamos de las divisiones. ¿Por qué se ocasionan precisamente esas divisiones? Cuando estamos encerrados en 4 paredes, hay gente que quiere compartir el Evangelio, hay gente que quiere salir y predicar, y muchas veces las formas o los métodos nos van frenando. ¿En qué? En hacer la voluntad de Dios. Y entonces aquí vemos obreros, no voy a hablar, pero vamos a ver rápidamente, ¿sí? Cada discípulo que empieza a levantarse con el Evangelio de la Biblia y empiezan a hacer el evangelismo,
que la Biblia nos habla, que el Señor lo dejó, entonces se dan respuestas. Acuérdense que el Evangelio es una respuesta. ¿Qué es una respuesta? Que al problema fundamental del hombre, que está separado de Dios. Y entonces ¿qué es dar una respuesta a la gente? ¿Qué es llevar el Evangelio? Es darle una respuesta a la gente. Pero cuando la gente ve que los jóvenes, una persona de edad avanzada, ¿sí? Empiezan a correr y a compartir el Evangelio, entonces empieza la iglesia a cobrar vida. Y no nada más nos dedicamos a hacer eventos en la congregación. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber envidias, empieza a haber disensiones, empieza a haber dificultades. Nos salimos a la calle y entonces en la calle es donde vamos a manifestar el amor de Dios. Mirad cuán grande es el amor de Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y entonces se empiezan a dar respuesta, se empieza a discipular. No nada más es llevar a la gente a que haga una oración de fe y dejarlos. El Señor dijo, id y hacer discípulos. No nos dijo, ve que hagan una oracioncita de fe y ahí déjalos, ¿verdad? Hay que ver cómo se las arregla. Dios, por su gracia y su misericordia, ¿sí?, ha tenido, pero ahora ¿qué quiere el Señor? Dios quiere ahora que avancemos, que el proceso, ¿sí?, empiece. ¿Por qué? Porque los tiempos, dice el Señor, que por amor a sus escogidos los tiempos serán acortados, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a compartir, se disipula la gente y ya el Señor, unos siembran, otros riegan o la riegan, ¿verdad? Literal, y Dios da el crecimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces empieza a suceder movimientos, empieza a discipular gente todos los días. Hechos 5:42, todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar, dice la versión del Oso, y de predicar que el Evangelio de Jesús como el Cristo, ¿sí? Entonces empieza a suceder, ¿sí? Y se empieza la gente a recibir. Miren, aquí hasta a una monjita, ¿verdad? ¡Pum! Se les comparte, ¿sí? Empieza, acuérdense, es que es para testificar, no es para que todos crean, es que es testificar que lo que hemos creído. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿sí? Y entonces empezamos a dar las respuestas, ¿sí? Ahorita en esta ocasión van a pasar los participantes, ¿sí? Y me gustaría comenzar con mi esposa, que en esta ocasión salió con nosotros a compartir el Evangelio y a testificar. Entonces va a tener